Israel por fin entra en una calma que no parece casual, porque después de tanta guerra y tanta tensión, el reino se reorganiza bajo una nueva etapa donde Jerusalén se convierte en centro de poder, pero también en el centro espiritual de un pueblo que ya no solo intenta sobrevivir, sino aprender a vivir delante de Dios. Y en medio de ese escenario aparece Salomón, un rey joven, con una herencia demasiado pesada y con el nombre de David encima, como una sombra inmensa. Ahí está uno de los grandes conflictos de esta historia. No se trata solo de subir al trono, sino de demostrar si realmente está listo para sostenerlo. Y entonces llega el momento que lo cambia todo. Jehová se le presenta y le pregunta ¿qué desea? Salomón no pide riquezas, no pide una corona más brillante, no pide enemigos derrotados, ni un reino más grande. Pide sabiduría, pide discernimiento, pide la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Y ese gesto, que parece humilde, en realidad define todo lo que vendrá después. Porque Dios no solo aprueba su petición, sino que le concede una sabiduría tan extraordinaria que su nombre empieza a correr de boca en boca. Pero el golpe más fuerte llega cuando esa sabiduría deja de ser una idea y se convierte en una prueba brutal. Dos mujeres reclaman al mismo bebé y Salomón ordena traer una espada. En apariencia, está a punto de cometer una locura. En realidad, está desenmascarando el corazón. Una de ellas prefiere renunciar al hijo antes que verlo muerto, y ahí se revela la verdadera madre. Ese instante no solo salva una vida, demuestra que la verdad a veces no se descubre con pruebas frías, sino con el amor que está dispuesto a sacrificarse. Desde ahí, Proverbios se abre como un mapa de la vida, advertencias para los jóvenes, denuncias contra la necedad, la mentira, la pereza, la codicia y la soberbia, consejos sobre las palabras, la amistad, la familia y el trabajo, y una advertencia que pesa más que todas. La sabiduría no consiste solo en saber, sino en vivir con temor de Jehová, porque incluso el más sabio puede caer si se confía demasiado. Y al final, cuando aparecen Agur, Lemuel y la mujer virtuosa, el libro deja una idea imposible de ignorar. La verdadera grandeza no grita, no presume, no se corrompe, se sostiene en silencio, con fe, con justicia y con una lucidez que muy pocos alcanzan. Israel por fin respira en calma. Después de años de guerra y de tensión, el reino entra en una etapa distinta, una etapa en la que Jerusalén empieza a consolidarse como centro de poder y también como centro espiritual. El templo se levanta no solo como símbolo de gloria, sino como recordatorio de que este pueblo ya no vive únicamente para sobrevivir, sino para aprender a caminar bajo la mirada de Dios. Y en medio de ese escenario, sobre un trono que todavía pesa más de lo que parece, aparece Salomón. Ese es uno de los primeros matices que hace tan interesante esta historia. Salomón no recibe una herencia liviana, no está entrando a un reino pequeño ni a una tarea sencilla, está ocupando el lugar de David, un hombre que ya carga con historia, con victorias, con errores y con una autoridad casi imposible de igualar. Para cualquiera, ser hijo de David ya sería una presión enorme. Para Salomón, además, significa gobernar a un pueblo grande, mirar decisiones que afectan a todos y sostener la expectativa de una nación que espera de él firmeza, justicia y dirección. Y aunque es rey, sigue siendo un hombre joven, todavía consciente de su propia fragilidad. Lo más poderoso de este comienzo es que Salomón no se presenta como un líder que lo sabe todo. Al contrario, su grandeza nace precisamente de reconocer que no le alcanza con la fuerza ni con la apariencia de poder. Ahí está el verdadero giro de esta historia. Cuando Dios le pregunta qué desea, Salomón no aprovecha la oportunidad para pedir riquezas, dominación o una vida cómoda. No pide rodearse de oro ni blindarse con poder político. Pide algo mucho más peligroso para el orgullo y mucho más valioso para el alma: sabiduría, discernimiento para distinguir entre el bien y el mal, capacidad para juzgar con justicia. Y fíjense en esto porque este detalle no es menor. En un mundo donde casi todos pedirían más territorio,
más seguridad o más prestigio. Salomón pide criterio, pide ojos para ver lo que otros no ven, pide una mente que no se pierda en las apariencias, pide una brújula moral. Esa elección define todo lo que viene después, porque aquí queda claro que la verdadera autoridad no nace de imponer miedo, sino de entender la verdad de las cosas. Dios se complace con esa petición y le concede una sabiduría que supera a la de cualquier otro hombre de su tiempo. No es una sabiduría fría ni meramente intelectual, es una inteligencia que penetra el corazón humano. A partir de ahí, la fama de Salomón empieza a crecer. Ya no es solo el hijo de David, ya no es solo el rey joven que heredó una corona pesada, empieza a convertirse en un referente. La gente escucha que resuelve conflictos de una manera imposible de imitar, que sus palabras tienen filo, que su juicio alcanza donde otros se quedan cortos, y es aquí donde la historia ofrece uno de sus momentos más intensos. El caso de las dos mujeres que reclaman al mismo niño. La escena es tan simple en apariencia como brutal en su fondo. Dos mujeres, un solo bebé, una disputa imposible de resolver por medios normales. Ambas aseguran ser la madre, ambas exigen justicia. Y, sin embargo, lo que está en juego no es solo la custodia de un niño, sino la revelación de la verdad más íntima: quién ama de verdad y quién solo quiere poseer. Salomón, con una frialdad que en realidad es precisión, ordena traer una espada y propone dividir al niño en dos. La propuesta parece escandalosa, casi insoportable, pero precisamente ahí está la trampa que descubre el corazón. Una de las mujeres, al oírlo, prefiere renunciar, prefiere perder al niño antes que verlo muerto. Esa reacción dice más que cualquier documento, más que cualquier testimonio elaborado, porque el amor auténtico no siempre lucha por tener, a veces lucha por proteger. La verdadera madre aparece en su disposición al sacrificio, en ese dolor silencioso que acepta la pérdida si con eso salva la vida del hijo. La otra, en cambio, queda desenmascarada por su dureza, y Salomón entiende de inmediato lo que la ley por sí sola no podía demostrar. La verdad estaba escondida dentro del amor. Este es el primer gran golpe dramático del libro. No se trata solo de un juicio ingenioso, se trata de una lectura sobrenaturalmente lúcida del alma humana. Salomón no adivina, discierne, no actúa por intuición vacía, sino por una sabiduría que atraviesa la máscara de las palabras. Y cuando el pueblo ve esto, la confianza en él crece todavía más, porque ya no están ante un rey que simplemente manda, están ante un rey que entiende. Y eso, en un liderazgo verdadero, vale muchísimo más. Pero lo más interesante aquí es que la sabiduría de Salomón no se queda encerrada en el tribunal ni en las grandes decisiones de Estado. Muy pronto comienza a volcarse sobre la vida cotidiana, sobre la formación de los jóvenes, sobre el carácter de una generación que todavía puede ser guiada antes de endurecerse. Salomón empieza a hablar a los muchachos de Israel como un padre que conoce demasiado bien el peligro de un mal paso. Les advierte sobre la necesidad de obedecer, de escuchar consejo, de no dejarse arrastrar por impulsos que parecen pequeños, pero terminan marcando toda una vida. En esta parte del relato, la voz de Salomón cambia de tono. Ya no suena solo a rey o juez, suena a maestro, a consejero, a alguien que quiere evitarle al joven el dolor que él mismo, o lo que ha visto en otros, sabe que puede venir del orgullo, la terquedad o la ligereza, porque para él la necedad no es un error inocente, es una ruta de destrucción. Por eso insiste tanto en la compañía, en las palabras, en los deseos, en la disciplina. Sabe que nadie cae de golpe, se cae por concesiones repetidas, por pequeñas desobediencias, por ese pensamiento peligroso de no pasa nada. Y ahí empieza a dibujarse el gran conflicto que sostiene toda la obra: la sabiduría contra la necedad, la obediencia contra la impulsividad, el temor de Dios contra la vida vivida a capricho. Salomón entiende que un pueblo puede tener prosperidad exterior y, aún así,
perder el alma si no aprende a discernir. Por eso su enseñanza no se limita al trono. Quiere entrar en el corazón de cada joven, de cada familia, de cada decisión diaria, porque sabe que el verdadero derrumbe de una vida casi nunca comienza con un escándalo. Comienza con una concesión pequeña que nadie quiso tomar en serio. Y justamente ahí es donde la historia da su giro más importante, porque en vez de construir la figura de Salomón sobre la fuerza, sobre el prestigio o sobre esa necesidad tan humana de demostrar poder desde el primer día, lo que vemos es algo mucho más profundo, una confesión de límite. Salomón entiende que no le alcanza con ser heredero de un trono. Sabe que no basta con llevar el nombre de David ni con sentarse en el palacio más alto de Israel. Gobernar un pueblo no es solo mandar, es discernir, corregir, proteger, juzgar con justicia. Y para eso, él siente que necesita algo que ningún ejército puede darle. Entonces ocurre el momento decisivo. Jehová se le presenta y le pregunta qué desea. Y ese detalle, que podría pasar como una simple escena de afirmación divina, en realidad define todo lo que vendrá después, porque Salomón no responde como respondería un rey ambicioso. No pide una vida cómoda, no pide riquezas desbordadas, no pide enemigos derrotados de antemano, no pide fama ni poder para aplastar a nadie. Pide sabiduría, pide un corazón entendido, pide la capacidad de distinguir entre el bien y el mal para poder gobernar con rectitud. Ahí está la clave emocional de todo Proverbios. La grandeza de Salomón no empieza en lo que recibe, sino en lo que decide no pedir. Y eso lo vuelve un personaje mucho más interesante que un simple monarca exitoso, porque su grandeza nace de la humildad, de reconocer que su inteligencia natural no es suficiente, que el peso del cargo exige una sabiduría que viene de más arriba. Jehová ve ese corazón y se complace, y no solo le concede lo que pidió, sino que le añade gloria, honra y estabilidad. Pero lo más importante no es la recompensa visible. Lo más importante es que la sabiduría se convierte en el eje de toda su identidad. Desde ese instante, la fama de Salomón empieza a extenderse. La gente escucha que hay un rey capaz de penetrar los casos más enredados, de hablar con una claridad que incomoda a los falsos y consuela a los sinceros. Y no es casualidad. Cuando alguien gobierna con discernimiento real, la reputación camina sola. Israel empieza a mirar a su rey con una mezcla de admiración y reverencia, como si entendieran que bajo esa corona no solo hay poder político, sino una unción especial para ver lo que otros no ven. Y entonces llega la escena que termina de confirmar esa percepción. Dos mujeres se presentan ante él con un mismo problema. Las dos reclaman ser madre del mismo niño. No estamos ante un conflicto menor. Es una escena cargada de tensión moral, porque aquí no se trata solo de decidir una custodia. Se trata de descubrir dónde está la verdad cuando las palabras ya no bastan. Ambas mujeres hablan, ambas insisten, ambas intentan defender su versión, pero Salomón no se precipita, no se deja arrastrar por la emoción del momento ni por la presión de tener que dar una respuesta rápida. Él observa, escucha, pesa la situación y entonces propone una medida que parece brutal: traer una espada. Ese gesto es el verdadero golpe dramático del relato, porque en apariencia Salomón parece dispuesto a resolver el caso con violencia, pero en realidad está haciendo algo mucho más fino. Está sacando a la luz el corazón de cada mujer. Si el niño se divide, la mentira queda expuesta. Si una madre finge, su frialdad se notará. Si una madre ama de verdad, su reacción revelará la verdad sin necesidad de documentos ni testigos. Y así sucede. Una de ellas está dispuesta a renunciar al niño con tal de que viva. La otra acepta la solución cruel porque, en el fondo, no le importa el bienestar del pequeño tanto como ganar la disputa. Ese instante duele precisamente porque toca algo muy humano. El amor verdadero no siempre habla fuerte, pero sí sabe sacrificarse. La madre real prefiere perder la posesión antes que perder la vida del hijo. Y ahí Salomón demuestra que su sabiduría no es teórica,
Sabe leer el alma, sabe distinguir entre posesión y amor. Sabe que el vínculo auténtico se reconoce en la entrega, no en la conveniencia. Cuando dicta su decisión, no solo resuelve un caso, expone una verdad universal. La verdadera madre no es la que reclama más, sino la que ama más. A partir de ese juicio, el prestigio de Salomón crece todavía más. Y eso también es interesante, porque el texto no presenta ese éxito como una simple victoria personal, sino como una confirmación pública de que Dios está con él. El pueblo ve en ese veredicto algo que va más allá de la inteligencia humana. Reconoce una sabiduría que no nace del orgullo, sino de la dependencia de Dios. Por eso la autoridad de Salomón no se sostiene únicamente en el trono, sino en la confianza colectiva de que su juicio refleja un orden superior. Y entonces el libro cambia de tono, pero no de tensión, porque después de mostrar a Salomón en acción como juez, empieza a mostrarlo como maestro. Ya no habla solo para resolver un caso, sino para formar una generación. Y aquí es donde Proverbios se vuelve profundamente íntimo, casi paternal. Salomón dirige sus palabras a los jóvenes de Israel, a los que todavía están formando su carácter, a los que aún pueden elegir el camino correcto o perderse por las malas compañías, por la imprudencia, por el deseo inmediato. Este detalle es fundamental. La sabiduría, en Proverbios, no se guarda para el palacio. Se transmite, se enseña, se repite como una advertencia amorosa. Salomón habla como alguien que conoce las trampas de la vida, advierte sobre la violencia, sobre los amigos falsos, sobre la lengua que promete una cosa y hace otra, sobre la seducción del atajo fácil. No lo hace desde una superioridad vacía, sino desde la conciencia de que un error pequeño puede crecer hasta volverse ruina. Y ese es uno de los rasgos más potentes del libro. El mal casi nunca entra como desastre inmediato, muchas veces entra como una decisión aparentemente insignificante. Por eso, la sabiduría aparece personificada como una voz que grita en las calles, llamando a los simples, a los que todavía no han definido su destino. Esa imagen es poderosa porque convierte la elección moral en una escena pública. La sabiduría no está escondida, no es inaccesible, está allí, ofreciendo dirección. Pero el problema es que también la necedad habla, también seduce, también promete, y el conflicto central del libro empieza a tomar forma: escuchar a la sabiduría o entregarse a la impulsividad. Salomón insiste en la pureza, en la disciplina, en la fidelidad, y no porque quiera imponer una moral fría, sino porque entiende que la caída casi siempre empieza en lo pequeño. Un pensamiento tolerado, una mirada mal encaminada, una amistad que parece inofensiva, un hábito que se repite hasta endurecer el corazón. El tono se vuelve cada vez más serio, porque lo que está en juego no es solo el comportamiento externo, sino la integridad interior. También aparece la figura del trabajo frente a la pereza. La hormiga, silenciosa y constante, se convierte en ejemplo de una vida que no depende del impulso, sino de la constancia. Y ese contraste es muy revelador. Mientras el necio busca gratificación inmediata, el sabio entiende el valor del esfuerzo cotidiano. La misma lógica se aplica al habla. Las palabras pueden construir o destruir, sanar o herir, abrir caminos o cerrar relaciones. En Proverbios, hablar mal no es una falta menor, es una muestra del desorden que hay dentro. Lo que hace tan fascinante esta parte de la historia es que Salomón no reduce el bien y el mal a categorías abstractas. Los convierte en escenas concretas de la vida diaria: el amigo que te empuja al abismo, la boca que promete demasiado, la mano que se deja llevar por la codicia, el corazón que se acostumbra a la comodidad. Y mientras más avanza su enseñanza, más claro queda que la verdadera sabiduría no es un adorno intelectual, es una forma de vivir, una disciplina del alma, una manera de caminar sin romperse por dentro. Pero justamente cuando parece que Salomón ha logrado poner orden en el mundo moral que describe, la historia deja caer una advertencia silenciosa, porque conocer la sabiduría
no es lo mismo que vivirla sin peligro. Y ahí es donde el libro empieza a tensar todavía más su mensaje. Incluso el más sabio puede enfrentarse a la fragilidad del corazón humano. Y entonces la historia entra en una zona donde la sabiduría deja de ser una idea abstracta y se convierte en una prueba viva, casi cruel, porque una cosa es pedir entendimiento delante de Dios y otra muy distinta es demostrarlo frente a personas reales, con dolor real, con mentiras reales y con una verdad que nadie puede tocar con las manos. Después de haber sido afirmado por Jehová y de haber visto cómo su petición no era una muestra de debilidad, sino de lucidez, Salomón empieza a ser observado con una atención distinta. Ya no es solo el hijo de David, ya no es solo el joven rey que heredó un trono inmenso. Ahora es el hombre del que todos esperan una respuesta cuando la justicia humana parece quedarse corta. Y ese peso, fíjense bien, no es pequeño, porque cuando un pueblo ve a su rey como una figura de discernimiento, también empieza a depositar en él una confianza casi sagrada. Israel necesitaba saber si ese joven gobernante realmente podía sostener la carga de su propio don, y la manera en que Salomón responde a esa expectativa es precisamente lo que convierte su nombre en leyenda. El caso de las dos mujeres y el niño es uno de esos momentos que no necesitan adornos para volverse inolvidables. Dos mujeres se presentan ante el rey con una disputa que, a simple vista, parece imposible de resolver. Ambas afirman ser la madre de un mismo bebé. Ambas sostienen una versión distinta de la tragedia. Ambas están enfrentadas no solo por un derecho legal, sino por algo mucho más profundo: la verdad sobre el amor, la culpa y la maternidad. Y ahí está lo más inquietante de toda la escena, porque el conflicto no se puede resolver con testigos, ni con documentos, ni con una prueba material. Todo depende de que alguien vea lo que los demás no pueden ver. Salomón escucha, observa y en lugar de precipitarse, lleva el caso a un punto extremo. Ordena traer una espada y propone partir al niño en dos. La reacción que provoca esa frase es el verdadero juicio. No hace falta mostrar violencia para entender la verdad. Basta con ver cómo responde el corazón de cada mujer. Una acepta la idea con frialdad, como si la pérdida ajena pudiera compensarse con la destrucción total. La otra, en cambio, se rompe por dentro antes de permitir que el niño muera. Prefiere renunciar a su derecho antes que ver a su hijo sacrificado. Y en ese instante, Salomón no está adivinando, está leyendo la profundidad del amor auténtico. Lo que más conmueve de esta escena no es solo el ingenio del rey, sino la lógica moral que revela. La verdadera madre no se define por el reclamo verbal, sino por la disposición a proteger la vida del hijo, incluso cuando eso le cuesta la victoria. Salomón entiende que el amor verdadero no compite por posesión, busca preservar, y esa lectura, tan simple en apariencia, es en realidad una radiografía del alma humana. Ahí se ve por qué su sabiduría va mucho más allá de una mente brillante. Él no está resolviendo un caso, está desenmascarando motivaciones. A partir de ese momento, la fama de Salomón se expande con más fuerza. El pueblo reconoce que en él hay algo que no viene de la mera experiencia política. Hay una capacidad de penetrar en la verdad que supera los procedimientos humanos. Y esa admiración no solo engrandece su figura, sino que también confirma la idea central de todo este libro. La sabiduría verdadera no nace del ego, sino del temor de Jehová. Cuando un rey gobierna desde ahí, incluso su juicio más duro puede convertirse en una forma de misericordia. Pero Proverbios no se queda en la sala del trono. La historia abre el plano y lleva esa sabiduría hacia el corazón cotidiano del pueblo, especialmente hacia los jóvenes. Y este cambio es importantísimo, porque Salomón ya no habla solamente como juez, habla como maestro, como padre espiritual, como alguien que sabe que la vida se define antes de que ocurran las grandes caídas. Sus advertencias no llegan cuando el desastre ya está encima, sino antes,
en esa etapa en la que una mala costumbre todavía parece inofensiva. Por eso insiste tanto en la obediencia, en la disciplina, en escuchar el consejo, en no despreciar la corrección. Para Salomón, el problema no comienza cuando alguien se arruina por completo. Comienza cuando deja de escuchar. Comienza cuando cree que ya lo sabe todo. Comienza cuando el deseo del momento vale más que la prudencia. Y eso lo vuelve tremendamente actual, porque en el fondo está hablando de la misma trampa de siempre, la ilusión de que uno puede caminar por la vida sin límites y salir ileso. Fíjense cómo el rey presenta la sabiduría casi como una voz que sale a la calle, que llama desde las plazas, que intenta detener al caminante antes de que entre en la caída. Esa personificación es poderosa, porque convierte la sabiduría en algo vivo, casi desesperado por ser escuchado. No es fría, no es distante, es una voz que insiste mientras la necedad también seduce, también promete, también halaga. Y ahí está la batalla real del libro, no entre conocimiento y ignorancia, sino entre la voz que corrige y la voz que endulza el error. Salomón también se detiene en los malos compañeros, en los hombres violentos, en los que viven de la trampa, en los que arrastran a otros a sus mismos caminos. Y esto no es un detalle secundario, porque sabe que muchas veces la ruina no entra sola, entra acompañada, disfrazada de amistad, de aventura, de pertenencia. Un joven no siempre cae porque quiera destruirse. A veces cae porque confunde lealtad con complicidad, y esa es una de las advertencias más duras de todo el libro. A la vez, el texto insiste en otro peligro menos visible, pero igual de devastador, el de dejar que el corazón se desordene en silencio. La pureza, la fidelidad, la moderación no aparecen aquí como reglas arbitrarias, sino como barreras de protección, porque lo pequeño, cuando se tolera una y otra vez, termina convirtiéndose en hábito, y el hábito, cuando se vuelve dominante, termina moldeando el carácter. En Proverbios, el pecado casi nunca comienza con un gran escándalo. Comienza con una concesión mínima que parecía no importar, y en medio de todo esto, Salomón introduce un enemigo que casi siempre se disfraza de descanso: la pereza. La imagen de la hormiga no es un simple recurso moralista, es una lección sobre el tiempo, la previsión y la responsabilidad. El hombre ocioso no cae de golpe, se va apagando, pierde ritmo, pierde disciplina, pierde hambre de futuro, y cuando por fin quiere levantarse, la vida ya le pasó por encima. Este detalle no es menor, porque muestra que la sabiduría bíblica no solo trata de grandes decisiones espirituales, sino de la manera concreta en que uno administra sus días. Al mismo tiempo, Salomón da un peso enorme a las palabras, y aquí el tono se vuelve casi cinematográfico, porque cada frase parece tener el poder de construir o destruir. La boca del justo consuela, afirma, levanta; la del perverso envenena, divide, manipula. En esta visión, hablar no es un acto neutro, cada palabra lleva intención, y cada intención deja huella. Por eso el rey insiste tanto en el dominio de la lengua, porque sabe que muchas guerras familiares, muchas rupturas y muchas traiciones empiezan con una palabra mal usada. También contrasta al justo con el malvado, al pobre íntegro con el rico corrupto, al trabajador con el codicioso, al que teme a Dios con el que se cree autosuficiente. Y lo interesante es que no presenta la riqueza como un pecado en sí mismo, sino como una trampa cuando se convierte en ídolo, porque la abundancia exterior no garantiza una vida recta, y eso salta a la vista cuando uno mira el corazón de los personajes que el libro va dibujando. Hay gente que parece prosperar, pero se va vaciando por dentro, y hay otros que viven con poco, pero sostienen una dignidad que ningún dinero puede fabricar. Esa tensión alcanza también a la familia, al matrimonio, a la convivencia diaria. Proverbios entiende que la verdadera prueba de la sabiduría no ocurre en una audiencia pública, sino en la intimidad de la casa, en la forma de tratar al prójimo, en la manera de responder a la crítica, en la actitud frente al vecino
frente al cónyuge, frente al hijo. Salomón no está construyendo un ideal imposible, está mostrando que la fe se mide en detalles. Y tal vez por eso este libro duele tanto, porque desnuda nuestras pequeñas incoherencias con una precisión implacable. Y cuando parece que ya ha dicho lo suficiente, la voz del rey se eleva todavía más. Salomón no limita la sabiduría a una técnica de vida, la lleva hasta el comienzo mismo de la creación, como si quisiera recordarnos que antes de que existiera cualquier estrategia humana, ya existía el orden de Dios. Eso cambia todo, porque entonces la sabiduría no es solo un recurso para sobrevivir, es una forma de alinearse con el diseño eterno. Y cuando uno entiende eso, empieza a ver que la verdadera necedad no consiste solo en equivocarse, sino en vivir como si Dios no hubiera hablado jamás. Tras el juicio que reveló la verdadera maternidad del niño, la figura de Salomón deja de ser solo la de un rey joven y empieza a elevarse como símbolo de discernimiento para todo Israel. Pero lo más interesante no es únicamente que resolviera un caso imposible. Lo verdaderamente poderoso es la forma en que esa escena confirma algo mucho más profundo. La sabiduría de Dios no funciona como un adorno del poder, sino como la herramienta que permite ver donde otros solo ven ruido, orgullo y desesperación. Y a partir de ahí, Proverbios se abre como una especie de mapa para la vida, pero no un mapa frío, sino uno lleno de advertencias, de ternura, de golpes de realidad y de frases que parecen simples hasta que uno entiende que están señalando el corazón humano, porque Salomón no se queda en la gloria del momento, no se encierra en la fama del rey que resolvió un caso imposible. Al contrario, empieza a hablarle a los jóvenes, a los que todavía están formando su carácter, a los que creen que el futuro depende solo del impulso o de la fuerza. Y ahí aparece una de las tensiones más constantes del libro, la distancia entre saber algo y vivirlo de verdad. Salomón insiste en que escuchar corrección, aceptar disciplina y caminar con prudencia no es una señal de debilidad, sino de madurez. En su visión, el peligro no nace de golpe, sino de pequeñas concesiones. Una mala amistad, una palabra dicha sin control, una decisión tomada por deseo y no por discernimiento. Esa es la trampa más peligrosa, porque casi siempre parece inocente al principio. Lo que hace este tramo del relato tan fuerte es que la sabiduría deja de ser un concepto noble y se vuelve una batalla diaria. Se enfrenta a la necedad, a la arrogancia, a la violencia, a la pereza y a la seducción de lo inmediato. Salomón habla como alguien que conoce el alma humana y sabe que el error rara vez llega anunciándose como tragedia. Llega disfrazado de conveniencia, de placer rápido, de confianza exagerada en uno mismo. Por eso la voz de la sabiduría en Proverbios se presenta casi como una mujer que clama en las calles, llamando a los desprevenidos antes de que sea tarde. Esa imagen es importantísima, porque convierte la sabiduría en una presencia activa, urgente, casi desesperada por ser escuchada. Y aquí hay otro detalle que no es menor. Salomón no solo advierte contra el pecado escandaloso, sino contra el desgaste silencioso del alma. La falta de pureza, el descuido moral, la lentitud del perezoso, la lengua que hiere, el corazón orgulloso, todo eso va formando una caída lenta, pero segura. Proverbios no pinta el mal como una explosión repentina, sino como una erosión constante. Ese enfoque hace que el texto sea mucho más inquietante, porque obliga al oyente a mirarse por dentro y preguntarse en qué momento empezó a ceder, a justificar, a postergar lo correcto. La comparación entre el justo y el impío también refuerza esa lectura moral del mundo. El justo puede parecer menos llamativo, incluso menos exitoso a simple vista, pero camina con una estabilidad que el mal no puede sostener. En cambio, el injusto puede acumular riqueza, influencia o apariencia de seguridad, pero todo eso está construido sobre terreno inestable. Salomón deja claro que la abundancia no garantiza bendición y que la pobreza no define por sí sola el valor de una persona. Lo que importa es la rectitud interior, la forma en que alguien se relaciona con Dios,
con su prójimo y con la verdad. Y cuando el relato entra en el terreno de la familia, el trabajo, las relaciones y la responsabilidad cotidiana, la enseñanza se vuelve todavía más humana. No se trata solo de gobernar bien un reino, sino de gobernar bien la propia vida. El padre, la madre, los amigos, los vecinos, la pareja, todos se convierten en espacios donde el carácter queda expuesto. Salomón entiende que nadie vive la sabiduría en abstracto, la vive en casa, en el mercado, en la conversación, en el trato diario. Por eso el libro insiste tanto en la palabra dada, en el consejo oportuno, en la corrección recibida a tiempo. La boca puede levantar o destruir, una frase puede curar o encender una guerra. Esa conciencia del poder de la lengua atraviesa todo el texto como una advertencia permanente. Y sin embargo, lo que más impresiona es que, mientras Salomón enseña sobre justicia y prudencia, también empieza a dibujarse una verdad aún más alta. La sabiduría no le pertenece al hombre, sino que viene de Jehová. Eso lo cambia todo, porque si la sabiduría fuera solo talento humano, bastaría con admirar a Salomón. Pero si proviene de Dios, entonces el problema no es admirar al sabio, sino aprender a vivir con reverencia. Ahí se entiende por qué el libro no se limita a acumular consejos. Cada proverbio apunta a una actitud interior, a una manera de estar en el mundo con humildad. Más adelante, el tono se vuelve todavía más contemplativo. Aparece Agur, y con él una voz distinta, menos majestuosa, más recogida, como si el libro se detuviera a respirar. Su humildad contrasta con la seguridad de los proverbios anteriores. Él no presume saberlo todo, más bien reconoce los límites del ser humano frente a la grandeza de Dios. Y esa confesión tiene un peso enorme, porque desmonta cualquier idea de autosuficiencia. Agur entiende que hay una medida justa en la vida, y que tanto la pobreza extrema como la riqueza desbordada pueden convertirse en trampas para el corazón. Esa súplica, por lo suficiente, revela una sabiduría muy fina, la de quien sabe que demasiado o demasiado poco puede apartar al hombre del camino recto. Luego aparece Lemuel, guiado por la voz de su madre, y ahí la enseñanza se vuelve casi íntima. No es un rey hablando desde el trono, sino una madre advirtiendo a su hijo sobre el peligro de perder el juicio, de entregarse al vino, de olvidar la justicia y de usar el poder para sí mismo. Esa escena tiene una fuerza especial porque subraya que la autoridad verdadera no se mide solo por la corona, sino por la capacidad de proteger al débil y actuar con equidad. Una madre le recuerda a un rey que gobernar no es privilegio, sino responsabilidad. Y esa idea, tan sencilla en apariencia, es una de las columnas morales más importantes de todo Proverbios. Todo esto va preparando el cierre del libro, que no podría ser más simbólico. La mujer virtuosa no llega con estruendo, no necesita imponerse, no reclama atención, pero precisamente por eso resulta tan poderosa. Ella representa la culminación de una vida bien ordenada, de una sabiduría que se expresa en lo cotidiano, en el trabajo constante, en la fidelidad, en la prudencia y en el temor de Jehová. Después de tanto hablar de caminos, de riesgos, de decisiones y de consecuencias, el libro termina mostrando una imagen de plenitud silenciosa, y esa imagen deja una sensación muy clara. La verdadera sabiduría no busca brillar por fuera, sino sostener la vida desde dentro. Y ahí es donde Proverbios se vuelve mucho más que una colección de frases bonitas. Se convierte en un espejo incómodo, porque Salomón no está hablando de teorías lejanas, sino de la manera en que una persona se puede perder con gestos pequeños, casi invisibles. El joven que desprecia la disciplina, el que se deja arrastrar por malas compañías, el que cree que nada grave pasa por una mentira, el que confunde deseo con libertad, todos ellos aparecen retratados como figuras que caminan hacia el borde sin darse cuenta. Y lo más duro de todo es que, en este libro, la caída casi nunca empieza con un gran escándalo, empieza con una grieta mínima,
con una decisión mal tomada, con un corazón que deja de escuchar. Salomón insiste una y otra vez en esa frontera entre la prudencia y la necedad, entre la vida que se construye y la vida que se desperdicia, y lo hace con una claridad que parece sencilla, pero en realidad es feroz. Porque cuando describe a la sabiduría llamando en las calles, no la presenta como algo lejano o reservado para unos pocos elegidos. La presenta como una voz que insiste, que advierte, que llama al que pasa demasiado rápido, al que no quiere detenerse, al que prefiere lo inmediato. Y enfrente de esa voz está la necedad, también llamando, también prometiendo atajos, también ofreciendo placer sin costo. Esa confrontación es una de las más intensas de todo el relato, porque no se libra en un palacio ni en un tribunal, sino dentro de la conciencia. Fíjense en lo que hace Salomón cuando habla de pureza y fidelidad. No lo plantea como una regla fría, sino como una defensa contra la tragedia silenciosa. Da a entender que muchas ruinas comienzan con algo que parece pequeño, con un gesto que casi nadie ve, con una puerta que se abre un poco de más. Esa idea atraviesa todo Proverbios con una fuerza enorme. El carácter no se rompe de golpe, se desgasta. Y por eso el rey insiste tanto en la vigilancia del corazón. No basta con aparentar rectitud, hay que cuidar el interior, porque ahí es donde se decide la dirección de la vida. También es muy poderosa la manera en que Salomón observa el trabajo y la pereza. La imagen de la hormiga, humilde y silenciosa, termina siendo una lección incómoda para cualquiera que quiera vivir del aplazamiento. No hay grandes discursos en esa comparación, pero sí una verdad brutal. El futuro se arruina cuando uno se acostumbra a posponer lo que debería hacer hoy. La pereza, en Proverbios, no es simplemente cansancio, es una forma de abandono. Es el autoengaño de quien cree que aún hay tiempo, de quien duerme demasiado dentro de su propia excusa, de quien se acostumbra a una vida sin filo. Y luego está el tema de las palabras, que Salomón trata casi como si fueran una fuerza de vida o de muerte. No es un detalle menor. En este mundo, hablar no es neutral. La lengua puede levantar al caído o destruirlo por dentro. Puede sembrar paz o incendiar una casa entera. Por eso el rey pone tanto cuidado en advertir contra la mentira, el chisme, la violencia verbal y la arrogancia que se esconde detrás de ciertas frases. Lo más interesante aquí es que Salomón no separa el habla del alma. Lo que sale de la boca revela lo que ya estaba fermentando adentro. A partir de ahí, el relato se vuelve más amplio y más humano. Salomón compara al justo con el malvado, al pobre íntegro con el rico corrupto, y esa tensión deja una enseñanza que todavía incomoda. La apariencia no garantiza nada. Hay riqueza que parece bendición y en realidad es vacío. Hay pobreza que parece derrota y en realidad conserva dignidad. Salomón no romantiza la miseria, pero sí desmonta la idea de que el dinero pueda comprar estabilidad moral. El que confía solo en sus bienes termina atrapado por ellos. El que se cree seguro por lo que tiene, en realidad ya empezó a perder. Y en medio de esa mirada sobre la vida cotidiana, la familia aparece como un campo decisivo. Los padres, los hijos, los vecinos, el matrimonio, la amistad, todo se convierte en un lugar donde la sabiduría se prueba de verdad. No sirve hablar bien si en casa reina la violencia. No sirve parecer recto si el trato con los demás está lleno de mentira. Proverbios entiende que el carácter siempre termina saliendo a la superficie, tarde o temprano, y que la forma de tratar a los más cercanos dice más que cualquier título. Salomón también toca un punto muy sensible cuando habla de liderazgo y la justicia, porque gobernar no es ejercer dominio por capricho, sino cargar con una responsabilidad moral delante de Dios. El rey debe discernir, proteger, corregir y no dejarse corromper por la soberbia. Esa idea pesa muchísimo porque, aunque Salomón sea el más sabio de Israel, el libro no lo presenta como intocable, más bien lo usa como un recordatorio de que la sabiduría no es un trofeo, sino una obligación diaria.
Saber mucho no salva a nadie si no se vive con temor de Jehová, y por eso el libro sube todavía más la mirada. Antes de hablar de cualquier cosa humana, deja claro que la sabiduría ya estaba con Dios desde el principio, como fundamento del orden creado. Eso cambia todo. La sabiduría no es solo una técnica para vivir mejor, es una forma de alinearse con el diseño de Dios. Es comprender que el mundo tiene un orden moral y que salirse de ese orden siempre tiene consecuencias. Aunque al principio parezca que no pasa nada, cuando aparecen los dichos recopilados, la sensación es la de un legado que no quiere perderse. No son frases sueltas para decorar la memoria, sino un tesoro transmitido para que Israel aprenda a vivir. Y entonces llega Gur, con una voz distinta, más baja, más consciente de sus límites. Ese contraste es precioso, porque después de tanta enseñanza de Salomón, aparece alguien que no presume de saberlo todo, sino que reconoce su pequeñez ante Dios. Agur entiende algo esencial: ni la pobreza extrema, ni la abundancia desbordada son terreno seguro. Él pide equilibrio, pide lo justo, pide no caer ni en la desesperación ni en la soberbia, y esa oración, tan sobria, termina siendo profundamente sabia. Más adelante, Lemuel recibe la voz de su madre, y ese detalle le da al relato una ternura particular. No es un sabio hablando desde un trono, sino una madre formando la conciencia de un rey. Ella le advierte contra el vino que oscurece el juicio y contra cualquier poder que lo aparte de la justicia. Le recuerda que un gobernante no existe para sí mismo, sino para defender al débil, al necesitado, al que no tiene quien lo proteja. Esa enseñanza tiene una fuerza enorme porque coloca la compasión en el centro del liderazgo. Y así, cuando todo parece estar cerrándose, surge la figura de la mujer virtuosa, ese retrato final que resume el espíritu entero del libro. No es una mujer de exhibición, sino de constancia. Trabaja, cuida, sostiene, administra, teme a Dios y honra a su casa con una dignidad silenciosa. Salomón termina elevando esa imagen como una especie de corona moral de proverbios. Y no es casualidad. Después de hablar de reyes, de juicio, de trabajo, de palabras y de tentaciones, la conclusión más profunda no está en el poder, sino en una vida fiel, firme y temerosa de Dios. Y ahí queda flotando la verdadera pregunta del libro. Si la sabiduría llama tan claro, ¿quién va a responderle antes de que sea demasiado tarde? Después de ese tramo tan duro sobre la necedad y sus trampas, Proverbios da un paso más y se mete en un terreno todavía más incómodo, el de la vida cotidiana, donde el carácter se revela sin máscaras. Aquí Salomón ya no habla solo de errores grandes o de caídas escandalosas, sino de esas decisiones diarias que parecen pequeñas y sin embargo terminan definiendo el destino de una persona. Y por eso esta parte del libro tiene algo de juicio silencioso. No acusa con gritos, acusa con verdad. Lo primero que deja claro es que la sabiduría no vive separada de la justicia. Para Salomón, no existe una vida verdaderamente sabia si al mismo tiempo se desprecia al pobre, se manipula la balanza, se miente con la boca o se usa la posición para aplastar al débil. Fíjense en esto. El libro no presenta la riqueza como un crimen en sí misma, pero sí deja ver con mucha fuerza que el dinero puede convertirse en una prueba moral. Hay quien lo recibe y se vuelve generoso, firme, ordenado, y hay quien lo usa para levantar una fachada mientras por dentro se pudre. Ese contraste atraviesa todo el texto. Lo que más pesa aquí es que Salomón no idealiza al ser humano. Él sabe perfectamente que la facilidad material puede deformar el corazón, que la comodidad puede adormecer la conciencia y que la abundancia, si no está gobernada por el temor de Jehová, termina produciendo soberbia. Por eso insiste en que el justo puede parecer débil ante el ojo humano, pero tiene una base mucho más sólida que la del impío. El malo puede avanzar rápido, hacer ruido, imponer su presencia, pero su camino es inestable. En cambio, el que actúa con rectitud quizá avanza más lento, pero no se destruye a sí mismo por dentro. Esa tensión entre apariencia y verdad
también aparece en el modo en que Proverbios trata las relaciones humanas. No es casual que Salomón hable tanto de la lengua, del amigo, del vecino, del esposo, de la esposa, del hijo y del prójimo, porque el sabio no se mide en un palacio, se mide en casa, en la mesa, en la conversación, en la manera de responder cuando algo sale mal. La boca, dice el libro una y otra vez, puede ser medicina o veneno. Y aquí hay una verdad brutal. Hay personas que no necesitan espada para destruir a otros. Les basta con una palabra torcida, una crítica injusta, una mentira repetida, una promesa vacía. La palabra no es un detalle menor. Es una fuerza que puede levantar o derribar una vida. Y en medio de todo eso, Proverbios vuelve a tocar un punto que siempre incomoda: la avaricia. Porque el dinero promete seguridad, pero no siempre la da. Promete control, pero muchas veces esclaviza. Promete llenar vacíos, pero los agranda. Salomón, que conoció la opulencia como pocos, no habla desde la envidia ni desde la ignorancia, habla desde la experiencia. Él sabe que la acumulación no cura la ansiedad del alma, sabe que la riqueza, si se convierte en ídolo, termina robándole al hombre su paz, su discernimiento y hasta su humanidad. Y ese detalle no es menor. En un libro que nació en la corte de un rey, la advertencia contra el abuso del poder y la obsesión por el dinero tiene un peso enorme. Pero quizás uno de los puntos más profundos de esta parte es la manera en que el libro sitúa a la familia como el primer escenario del carácter. Allí nadie puede fingir demasiado tiempo. Allí se ve si una persona sabe amar, escuchar, corregir, cuidar, esperar. La casa se convierte en un espejo moral. Y si algo atraviesa estos proverbios, es la idea de que la sabiduría no es una máscara para quedar bien en público, sino una disciplina interior que se practica cuando nadie aplaude. Por eso son tan duros los avisos sobre la infidelidad, sobre el deseo desordenado y sobre la seducción de lo prohibido. Porque el pecado casi nunca se presenta como ruina desde el principio. Se disfraza de placer, de novedad, de escape, de libertad. Y cuando el texto lo desenmascara, lo hace con una lucidez que todavía duele. También hay una sensibilidad muy fuerte hacia el trabajo y la responsabilidad. La figura del perezoso aparece como una advertencia constante, no solo porque no produzca, sino porque va cediendo terreno en silencio. La pereza en Proverbios no es simple cansancio, es abandono interior, es el hábito de dejar para después lo que debía hacerse hoy. Es esa lentitud del alma que termina costando relaciones, oportunidades y dignidad. Frente a eso, la diligencia no se presenta como obsesión ni como ansiedad, sino como fidelidad. El sabio trabaja porque entiende que la vida es frágil y que cada decisión construye algo. Y entonces el libro empieza a cerrar esta sección con una imagen muy poderosa, la de una vida ordenada, íntegra, serena, que no depende del espectáculo, sino del carácter. Lo interesante es que, después de tanto contraste entre justo e impío, entre sabio y necio, entre diligente y perezoso, Proverbios no deja al lector en una simple lista de reglas. Lo deja frente a una pregunta más íntima: ¿qué clase de persona estás formando en secreto? Porque al final, eso es lo que decide todo. No el discurso, no la apariencia, no la reputación, el corazón. Ahí está la verdadera tensión de este tramo del libro. Salomón parece decirnos que la vida no se rompe de golpe. Se rompe cuando uno normaliza lo que no debía normalizar, cuando justifica lo que en realidad ya estaba torcido, cuando deja que el deseo, la comodidad o la soberbia hablen más fuerte que la sabiduría. Y lo más inquietante es que ese peligro no está solo afuera, está también dentro del hombre, incluso dentro del que cree tener todo bajo control. Y justo cuando parece que Proverbios ya ha dicho todo lo que podía decir sobre el carácter, el libro abre otra capa todavía más profunda, la de la autoridad, la responsabilidad y el tipo de sabiduría que no sirve solo para sobrevivir, sino para sostener a todo un pueblo. Aquí Salomón
ya no habla únicamente al hijo, al joven, al comerciante o al vecino. Ahora levanta la mirada y coloca frente al lector una pregunta más seria. ¿Qué hace realmente justo a un gobernante? ¿Y de dónde nace una sabiduría que no se marchita con el tiempo? Ese giro es muy poderoso porque cambia el centro del discurso. Hasta este punto, la sabiduría ha sido presentada como una guía para la vida personal, para las palabras, los deseos, el trabajo, la fidelidad y las decisiones diarias. Pero ahora se revela algo más grande. Salomón entiende que la verdadera sabiduría también tiene una dimensión pública. No basta con ser prudente en privado si luego se es injusto al ejercer poder. No basta con tener buen juicio en casa si se destruye la confianza de una nación. Por eso este tramo del libro tiene ese tono solemne, casi de trono y tribunal al mismo tiempo. Lo más interesante aquí es que Salomón no se presenta como un rey que presume de sí mismo. Al contrario, su enseñanza deja ver que el liderazgo auténtico no nace del orgullo, sino de la conciencia del límite. Y eso, viniendo de un rey, pesa mucho más, porque el poder suele empujar a la autoafirmación, a la imagen, al control. Sin embargo, Proverbios insiste en que el buen gobernante es el que teme a Jehová, el que sabe que su autoridad no le pertenece del todo y el que entiende que juzgar rectamente no es un lujo político, sino una obligación moral. Esta idea se vuelve todavía más profunda cuando el libro eleva la sabiduría a una escala casi cósmica. No se la describe como un simple truco humano para tomar mejores decisiones, sino como algo que existía antes del caos, antes de que el mundo tomara forma. Eso cambia por completo la lectura. La sabiduría no aparece aquí como un invento de Salomón, sino como una realidad que lo precede y lo supera. Salomón, con toda su gloria, no es el origen de la sabiduría, apenas es un receptor, y ese detalle no es menor porque desarma cualquier orgullo intelectual. El rey más sabio de Israel sigue dependiendo de una fuente superior. Fíjense en la fuerza de ese planteamiento. Si la sabiduría viene de Dios y está ligada al orden mismo de la creación, entonces vivir mal no es solo equivocarse, es ir contra la estructura profunda de la vida. Por eso Proverbios insiste tanto en el camino recto, en la disciplina del corazón, en la justicia, en la humildad y en la reverencia. Todo encaja. Lo sabio no es aquello que simplemente funciona a corto plazo. Lo sabio es lo que permanece alineado con el diseño de Dios. Esa es la medida verdadera. Y en ese punto el libro también se vuelve muy humano, porque no se limita a hablar de grandes principios. Los aterriza en la conducta concreta. No importa cuán alto sea el cargo, si la boca miente, no importa cuánta reputación tenga una familia, si dentro hay resentimiento, no importa cuánto se exhiba la prosperidad si se ha construido sobre injusticia. Proverbios mira de frente la vida y no se deja engañar por la apariencia. Esa es una de sus mayores durezas, pero también una de sus mayores misericordias. No adula, desenmascara. Entonces aparece Agur y el tono cambia otra vez. Después de la autoridad de Salomón, llega una voz más silenciosa, más temblorosa, más consciente de su propia pequeñez. Agur no entra a competir con nadie, no viene a mostrar una mente brillante ni a impresionar con grandes títulos. Su presencia tiene algo de oración desnuda, habla desde la medida humana, desde esa sensación de que el ser humano por sí solo no alcanza a sostener la verdad completa. Y ese contraste es precioso, porque el libro no solo celebra la sabiduría, también celebra la humildad de quien sabe que no lo sabe todo. Agur pide una vida equilibrada, ni tan pobre que lo empuje a la desesperación, ni tan rica que lo lleve a olvidar a Dios. Esa petición tiene una sinceridad que desarma. No está soñando con exceso, está buscando estabilidad moral, y eso dice mucho de su corazón, porque hay personas que solo quieren más poder, más dinero, más control, más reconocimiento. Agur, en cambio, quiere permanecer limpio por dentro,
quiere evitar los extremos que deforman el alma, y esa es una sabiduría rara, casi contracultural, porque el mundo suele aplaudir la ambición desmedida, aunque luego esa misma ambición termine vaciando a quien la persigue. Luego entra Lemuel, y con él aparece una de las escenas más delicadas del libro, una madre instruyendo a un rey. Eso ya es fuerte por sí mismo. No es solo una madre hablando a su hijo, es una mujer recordándole a quien gobierna que el trono no lo exime de responsabilidad. Y sus advertencias son duras porque tocan justo el punto donde muchos líderes caen. El deseo de anestesiar la conciencia, el abuso del poder, la indiferencia frente al sufrimiento de los débiles. Su mensaje no busca halagar al rey, sino proteger al pueblo, y ahí está la grandeza de su voz. Ella le recuerda que no debe entregarse a lo que nubla el juicio, porque un gobernante intoxicado de placer ya no gobierna con justicia. También le exige defender a quienes no pueden defenderse por sí solos. Eso convierte la realeza en servicio, no en privilegio. Y en una obra como Proverbios, donde cada palabra pesa, ese momento funciona como una especie de espejo moral para cualquier autoridad. No importa si uno gobierna una nación, una casa o incluso su propia vida, la pregunta sigue siendo la misma. ¿Estoy usando mi posición para proteger o para satisfacerme? Y entonces, como si el libro quisiera cerrar con una imagen capaz de resumirlo todo, sin necesidad de grandes discursos, aparece la mujer virtuosa. Ese retrato final tiene algo profundamente cinematográfico, porque no depende del escándalo ni de la espectacularidad. No entra rompiendo puertas, entra sosteniendo la vida. Trabaja, cuida, administra, habla con sabiduría, sostiene a su familia, mira al pobre con compasión y vive con una reverencia que se nota en cada detalle. Es el rostro silencioso de la sabiduría encarnada. Lo más conmovedor de esta figura es que no está construida para impresionar, sino para permanecer. En ella no hay teatro, hay consistencia. No hay una gloria de escaparate, hay una fidelidad cotidiana que, precisamente por eso, resulta más grande. Proverbios termina así porque entiende algo esencial. La sabiduría no se mide solo por lo que una persona sabe, sino por la clase de vida que logra sostener día tras día. Y después de todo lo que el libro ha mostrado, el trono, la justicia, la caída, la prudencia, el peligro de la lengua, la lucha contra la necedad, esa mujer aparece como la síntesis más clara de todo el camino. Al final, Proverbios deja una impresión muy fuerte. La sabiduría no es solo conocer lo correcto, sino vivirlo cuando nadie aplaude, cuando nadie ve, cuando el corazón está a solas con Dios. Y ahí está la advertencia más seria de todas, porque incluso el rey más sabio puede desviarse si deja de caminar con temor de Jehová. Esa es la tensión que queda vibrando en todo el libro. La sabiduría verdadera no se presume, se practica, no se exhibe, se encarna, y quizá por eso Proverbios sigue incomodando tanto, porque no nos pregunta cuánto sabemos, sino qué estamos haciendo con lo que sabemos. Y precisamente ahí es donde Proverbios se vuelve todavía más conmovedor, porque después de hablar del juicio, del poder y de la responsabilidad sobre un pueblo, el libro no cierra con una escena espectacular ni con una victoria política. Cierra con algo mucho más silencioso, pero también más profundo, la conciencia de que la sabiduría verdadera empieza por reconocerse pequeño delante de Dios. Agur aparece como una voz distinta dentro del conjunto, casi como un respiro después de tanta enseñanza. No presume, no se coloca por encima de nadie, no se vende como dueño absoluto de la verdad. Al contrario, habla desde la medida exacta de quien sabe que el ser humano tiene límites y que esos límites también forman parte de la sabiduría. Y eso, fíjense, no es una debilidad, es una forma de lucidez. Agur no quiere caer ni en la miseria que descompone el alma, ni en la abundancia que puede volver soberbio al corazón. Su petición tiene algo de equilibrio, algo de una fe que desconfía de los extremos, porque sabe que ambos pueden extraviar.
En un mundo donde muchos piden más de lo que necesitan, él pide lo justo para no perderse. Y ese detalle no es menor, porque revela una verdad que atraviesa todo el libro. La sabiduría no siempre se ve en el que acumula, sino en el que sabe detenerse. No en el que grita más fuerte, sino en el que entiende su lugar delante del Creador. Después, la voz de Lemuel y la de su madre introducen otro matiz precioso. Aquí la sabiduría deja de sonar solo como consejo real y se vuelve herencia moral. La madre de Lemuel no le habla como a un niño ingenuo, sino como a un rey al que el poder podría deformar. Le advierte contra aquello que nubla el juicio, contra todo lo que puede arrastrarlo a olvidar a los débiles y a desviarse de la justicia. Y en eso hay una belleza tremenda. No es un discurso para engrandecer al rey, sino para proteger a los vulnerables de las decisiones de un rey. La verdadera autoridad, nos dice este tramo, no consiste en imponerse, sino en responder con rectitud ante quienes dependen de uno. Lo que más pesa en estas líneas es que la sabiduría no se entiende como un adorno del trono, sino como la condición misma para no abusar del trono. Un gobernante que se deja dominar por el placer, por el exceso o por la impaciencia, deja de ver a las personas, y cuando eso pasa, el poder ya no sirve para cuidar, sino para herir. Por eso, estas advertencias tienen tanta fuerza. No son simples consejos morales, son una defensa de la justicia como acto de amor por la comunidad. Una madre, en este caso, le recuerda al hijo que dirigir también es cargar con vidas ajenas. Y entonces llegamos a ese cierre que parece humilde, pero en realidad es una de las culminaciones más hermosas de todo el libro. La mujer virtuosa. Este retrato no entra con estruendo, no necesita milagros ni grandes escenas para imponerse. Su fuerza está en la constancia, en el trabajo, en la fidelidad, en la capacidad de sostener la casa y de mirar por los suyos con inteligencia y temor de Jehová. Es una figura que rompe con cualquier idea superficial de grandeza. Aquí, la dignidad no se mide por apariencias, sino por carácter, no por brillo, sino por firmeza, no por promesas, sino por frutos. Lo más interesante de esta mujer es que no representa solo a una persona, sino a una forma de vivir. Ella encarna todo lo que Proverbios ha ido defendiendo desde el principio: disciplina, prudencia, generosidad, buen juicio, labor constante y reverencia por Dios. En ella se junta todo lo que el libro ha venido sembrando capítulo tras capítulo. Por eso, su aparición final no se siente como un apéndice, sino como una síntesis. Como si Salomón dijera: después de hablar del rey, del hijo, del amigo, del trabajador, del justo y del sabio, aquí está la imagen completa de una vida bien ordenada. Y hay algo incluso más hermoso en ese cierre, que la sabiduría más plena no se presenta como una figura ruidosa, sino como una presencia que sostiene en silencio. Esa mujer no necesita exhibirse para valer. Su valor está en lo que construye cada día, en cómo administra, en cómo cuida, en cómo trabaja, en cómo ama, en una época y en una cultura donde el prestigio podía depender tanto de la posición y del nombre. El libro termina recordando que el verdadero peso de una vida está en su fidelidad cotidiana. Ese es el golpe final de Proverbios. No te mide por lo que aparentas, sino por la dirección real de tu corazón. Y si uno mira todo el recorrido, se da cuenta de que el libro ha ido cerrando un círculo muy poderoso. Empezó con un rey que pidió sabiduría en lugar de riquezas, y termina con una mujer cuya grandeza no necesita riqueza para ser visible. Empezó con la pregunta sobre cómo vivir bien, y acaba mostrando que vivir bien exige temor de Dios, humildad, obediencia y atención al bien de los demás. Empezó advirtiendo sobre la necedad, y termina dejando claro que la necedad más peligrosa no es la falta de información, sino la soberbia de creer que uno puede sostenerse solo. Por eso Proverbios no se siente como un libro que simplemente enseña reglas. Se siente como una radiografía del alma humana. Nos muestra lo fácil que es caer por impulso, por deseo, por orgullo o por descuido.
pero también nos deja ver que todavía hay un camino distinto: escuchar, aprender, corregir, trabajar, amar y temer a Jehová. Y esa última idea se queda flotando con una fuerza tremenda, porque al final toda la sabiduría del libro gira alrededor de eso. No se trata solo de saber más, se trata de vivir mejor, se trata de escoger con verdad, se trata de